Alice Carter estaba junto a la ventana del salón de su casa de campo, observando cómo el viento mecía las ramas de los viejos robles. Esta casa había sido su orgullo, su obra de amor durante los últimos 15 años. De 2 plantas y con un amplio porche, estaba situada a orillas de un pequeño lago, a 1 hora en coche de la ciudad. ¿Otra vez soñando? La voz de William la hizo estremecerse. No había oído al hombre entrar en la habitación. Alice se dio la vuelta y sonrió. Estaba pensando en acercar las rosas a la terraza. Necesitan más sol. William asintió despreocupado, sin mirar por la ventana. Iba vestido con traje de negocios a pesar de ser sábado. Llevaba el teléfono en la mano, como de costumbre. Tengo que ir a la ciudad. No me esperes hasta la noche. Alice sintió que la cálida sonrisa desaparecía de su rostro. Los sábados solían ser el tiempo que pasaban juntos. El desayuno en la terraza, los paseos junto al lago, hablar de planes para el futuro. Ahora, William casi siempre encontraba un motivo para volver a la ciudad, a su empresa de inversiones. ¿Otra vez es urgente?, preguntó ella, intentando mantener la voz neutra. No es nada especial, respondió él, sin levantar la vista de la pantalla de su teléfono, pero el cliente quiere firmar los papeles hoy. ¿Un sábado? Alice no pudo ocultar su incredulidad. William levantó por fin la vista, con un destello de irritación en los ojos. La gente que entiende el valor del tiempo y del dinero, Alice. No todo el mundo puede permitirse holgazanear en el jardín todo el día. Las palabras llegaron como una bofetada. Alice dio un paso atrás. William había admirado en una ocasión su afición a la jardinería. Incluso había bromeado diciendo que se había casado con ella para poder tener su propio jardín del Edén. «No estoy holgazaneando», replicó ella en voz baja. «Estoy cuidando de nuestro hogar, el hogar que creamos juntos y del que no has visto mucho últimamente». William suspiró y se pasó una mano por el pelo, que en los últimos años había empezado a encanecer en las sienes, lo que aumentaba su solidez a los 53 años. «Lo siento», dijo, aunque su voz no era sincera. «Este trato es muy importante». Alice asintió. Tenía 49 años y podía sentir cómo crecía la distancia entre ellos. Una vez habían sido mejores amigos, antes de convertirse en amantes y luego en esposos. Y ahora... «Lo comprendo», dijo ella, aunque hacía meses que no lo comprendía realmente. William se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla. Su perfume había cambiado. ¿Cuándo había ocurrido? Alice no lo recordaba. Por cierto, el tasador vendrá la semana que viene. Es una inspección rutinaria para la compañía de seguros. ¿Le dejas pasar? Alice se alarmó. Un perito. Pero si renovamos el seguro hace solo 6 meses. William se detuvo en la puerta sin volverse. Nueva política de la compañía. No te preocupes por eso. Se volvió con una extraña sonrisa en la cara. Pronto será tuyo, Alice. Y luego podrás hacer lo que quieras con este sitio. Se alejó, dejándola de pie en medio de la habitación con una extraña sensación de inquietud. ¿Qué le había dicho? ¿Sería pronto todo suyo? ¿No era ahora propiedad de ambos? Tras la marcha de William, Alice decidió dedicarse a la jardinería. Trabajar con las manos siempre la había ayudado a calmarse y a organizar sus pensamientos. Se puso unos vaqueros viejos, una camiseta y su sombrero de paja favorito. Cogió los guantes y las herramientas de jardinería y salió al patio. El día era cálido y soleado, típico de principios de junio. Durante varias horas, Alice trabajó cerca de los rosales arrancando malas hierbas y podando ramas. De repente, el teléfono de su bolsillo vibró. Era una llamada de Margaret, su mejor amiga de la universidad. «Hola, Alice». La alegre voz de Margaret siempre la tranquilizaba. «Estoy en el jardín», contestó Alice, quitándose los guantes. «¿Cómo estás?» «Oh, tengo noticias. Richard por fin ha aceptado ese viaje en crucero del que te hablaba. Nos vamos el mes que viene. Y estaba pensando,
Quizás a ti y a William os gustaría venir. 2 semanas en el Mediterráneo es exactamente lo que una pareja de ancianos necesita para refrescar su relación. Alice sonrió involuntariamente al imaginar semejante viaje. ¿Cuánto tiempo hacía que William y ella no iban de vacaciones juntos? ¿3 años? ¿4? Suena maravilloso, Meg, pero ya conoces a William. Siempre está ocupado en el trabajo. Dice que tienen algunos asuntos importantes. Alice, la voz de Margaret se volvió seria. ¿Recuerdas nuestra conversación del mes pasado? ¿Sobre William actuando de forma extraña últimamente? Alice suspiró. Por supuesto que se acordaba. Había compartido sus preocupaciones con su amiga. Las llamadas nocturnas que William contestaba en un susurro en la terraza, los constantes viajes de fin de semana, su reticencia a hablar de sus finanzas, que nunca antes habían sido un problema. Sí, lo recuerdo, dijo en voz baja. Escucha, mi hermana trabaja en el mismo centro de negocios que la oficina de William, y ella lo ha visto con otra mujer, varias veces. No quería decírtelo hasta estar segura, pero estaban bastante cerca, Alice. Alice sintió que se le helaba el pecho. ¿Qué quieres decir con cercanos? Se hundió en el banco del jardín, y esta mujer es mucho más joven, tal vez 30 años. Alice cerró los ojos. Una parte de ella siempre había sospechado que esto podría suceder. Un enfriamiento en la relación, un cambio de perfume, constantes retrasos en el trabajo, los clásicos signos sobre los que escriben todas las revistas femeninas. Pero no quería creer que William... ¿Estás segura?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Mi hermana hizo una foto, respondió Margaret en voz baja. Puedo enviártela si estás preparada para verla. Alice agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Envíala. Unos segundos después, llegó un mensaje. Alice lo abrió con el corazón encogido. La foto era de William, su marido desde hacía 20 años, con su traje azul favorito. Estaba de pie en el vestíbulo de un centro de negocios, abrazando a una esbelta mujer rubia vestida de negocios. No se estaban besando, pero algo en su postura, en la forma en que el brazo de él rodeaba la cintura de ella, sugería una intimidad que iba mucho más allá de los negocios. ¿Estás ahí? La voz de Margaret la devolvió a la realidad. Sí, susurró Alice. Yo necesito pensar, Meg. Te llamaré más tarde. Terminó la llamada y permaneció sentada en el jardín, sintiendo como su mundo se desmoronaba lentamente. Alice no sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada. El sol empezaba a ponerse cuando por fin reunió fuerzas para volver a la casa. Su mente estaba llena de pensamientos caóticos y preguntas sin respuesta. Al entrar en la casa, se dirigió automáticamente al despacho de William. Nunca antes había revisado sus cosas, lo consideraba una violación de la intimidad. Pero ahora, el estudio era espacioso y elegante, con un escritorio de roble, una silla de cuero y una pared de estanterías. Alice se acercó al escritorio y observó los papeles y carpetas pulcramente ordenados. William siempre había sido organizado, casi pedante. Abrió lentamente el cajón superior, sintiéndose como una ladrona en su propia casa. Nada especial. Material de oficina, algunas tarjetas de visita, recibos. Abrió el segundo cajón. Carpetas con documentos financieros. El tercero. Papeles personales, incluidos sus pasaportes, certificados de matrimonio, documentos de la casa. Alice se paralizó. Algo iba mal. Recordaba que los papeles de la casa estaban en la carpeta azul, pero ahora estaban en la verde. Saca la carpeta y la abre. Lo primero que vio fue un documento notarial titulado Certificado de Propiedad, pero en lugar de su nombre y el de William ponía Propietaria, Rebecca Foster. Rebecca Foster. Alice nunca había oído ese nombre. Pasó las páginas frenéticamente, intentando averiguar qué estaba pasando. Y entonces lo vio.
una copia de un poder notarial firmado por ella, que otorgaba a William el derecho de volver a registrar su casa de campo a nombre de Rebecca Foster. Pero ella nunca había firmado un documento así. Jamás. Alice estudió detenidamente la firma. Parecía la suya, pero no era su mano. William había falsificado su firma. En ese momento, oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. El corazón se le subió a la garganta. William había vuelto antes de lo prometido. Alice guardó rápidamente los documentos en la carpeta, la devolvió al cajón y salió del despacho, intentando controlar los temblores de su mano. Cuando William entró en la casa, ella ya estaba en la cocina preparando té como si nada hubiera pasado. «Llegas pronto», dijo, intentando sonar normal. William parecía cansado, pero extrañamente satisfecho. Las cosas han ido más rápido de lo que esperaba. Dejó su maletín y se acercó a ella, dándole un beso en la mejilla. Alice negó con la cabeza. «No tengo hambre». «Yo sí», dijo él abriendo la nevera. «¿Qué tenemos?». Alice observó al hombre que creía haber conocido durante toda su vida adulta. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Ceder su casa a otra mujer? ¿Falsificar su firma? ¿Engañarla durante quién sabe cuánto tiempo? «Hay restos de lasaña de anoche», contestó ella automáticamente. «William, ¿has mencionado a un tasador hoy?» «Sí, vendrá el martes», interrumpió él sacando el recipiente de la nevera. «Acompáñalo a ver la casa si puedes». «¿Por qué una nueva tasación?», preguntó ella con insistencia. «Acabamos de renovar el seguro». William puso el recipiente en el microondas y se volvió hacia ella. «Es para el banco, Alice. Estoy pensando en pedir un préstamo con garantía hipotecaria para una nueva inversión». Alice sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Un préstamo? ¿Contra nuestra casa? ¿Y no creíste necesario hablar de esto conmigo?». William suspiró, como si estuviera cansado de explicarle lo obvio a un niño. «Es solo una formalidad. Ya he tomado mi decisión. El préstamo me permitirá entrar en un proyecto prometedor. En 1 o 2 años, nuestros beneficios se duplicarán, quizás se tripliquen». «¿Y si algo sale mal?», preguntó Alice, intentando controlar la voz. «Podríamos perder la casa». «Nada saldrá mal», dijo William. «Sé lo que hago». El microondas emitió un pitido. William sacó la cena y se sentó en la isla de la cocina. «Siempre tienes tanto miedo al riesgo, Alice», dijo entre bocado y bocado. «Por eso nunca has tenido una carrera propia. Siempre dependiste de mí. No era justo, y ambos lo sabían». Cuando se casaron, Alice era una diseñadora gráfica de éxito. Fue William quien insistió en que dejara su trabajo cuando su negocio empezó a florecer. Él quería que ella se centrara en formar su hogar, en apoyar su carrera, y ella accedió porque le quería, porque creía que estaban construyendo un futuro juntos. «Confié en ti», dijo en voz baja, «porque creía que éramos socios». William la miró con una extraña mezcla de irritación y lástima. «Somos socios, Alice. Solo intento asegurar nuestro futuro. Confía en mí». Sonrió con la misma extraña sonrisa de esta mañana. «Te lo prometo». Y en ese momento, mirando su sonrisa, el brillo en sus ojos que ella no entendía, Alice se dio cuenta de repente de que no solo la estaba engañando con otra mujer. Estaba planeando algo más, algo que podría destruir no solo su matrimonio, sino toda su vida. «Me voy a la cama», dijo, dándose la vuelta. «No te olvides de apagar la luz cuando hayas terminado». Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, Alice sintió no solo el dolor de la traición creciendo en su pecho, sino algo más fuerte: determinación. William podría haber pensado que era una esposa débil e ingenua que nunca sospecharía de su infidelidad. Pero estaba muy equivocado. ¿Qué le dijo? «Pronto todo será tuyo». No sabía con quién estaba tratando, y pronto ella le demostraría lo equivocado que estaba. Esa noche, Alice no pudo dormir durante mucho tiempo.
Se quedó mirando el techo, escuchando a William moverse por el piso de abajo. Sus pasos, el sonido de la televisión, el timbre del teléfono, que él contestaba en voz baja, casi susurrando. Necesitaba un plan. No podía acusarle de engaño enseñándole la foto de Margaret. Necesitaba entender qué estaba tramando con la casa, con esa tal Rebecca Foster, y necesitaba ayuda. Alice recordó a Robert Davidson, el abogado que les había ayudado a comprar la casa 15 años antes. Ella y Robert habían seguido siendo amigos a lo largo de los años, encontrándose a veces en actos benéficos e intercambiando tarjetas de felicitación en Navidad. Mañana le llamaría, averiguaría qué estaba pasando y se protegería. Después de todo, si William estaba dispuesto a ceder su casa sin que ella lo supiera, ¿quién sabe qué más podría haber hecho? Con estos pensamientos en mente, Alice finalmente se durmió, pero su sueño fue agitado, lleno de imágenes perturbadoras y vagos temores. En su sueño, vio una casa, su querida casa de campo, pero estaba vacía, fría, ajena, y en el umbral había una joven rubia que la miraba con lástima y triunfo. «Pronto, todo será mío», dijo la mujer con una voz que sonaba extrañamente como la de William. Alice se despertó sudando frío mucho antes del amanecer, con la clara certeza de que, fuera lo que William planeaba, no dejaría que le arruinara la vida. No esta vez, no cuando ella sabía lo que él tramaba. No sabía con quién estaba tratando, pero pronto lo averiguaría. Alice se despertó antes del amanecer. William ya se había ido, y no le sorprendió encontrar la mitad de su cama vacía. En los últimos meses, esto se había convertido en algo casi habitual. Reuniones tempranas, asuntos urgentes, excusas que ella había aceptado dócilmente, pero ya no. El reloj marcaba las 6:30 cuando encendió la cafetera. Era demasiado temprano para llamar a Robert Davidson, pero no podía esperar. Sacó su viejo cuaderno donde guardaba los contactos de la gente importante. Robert había cambiado de oficina hacía unos años, pero su número personal debía de seguir siendo el mismo. Mientras esperaba a que dieran las 8, Alice hizo una lista de las preguntas que tenía que hacer. ¿Cómo había podido William volver a registrar la casa sin su verdadera firma? ¿Quién era esa tal Rebecca Foster? ¿Por qué dijo con tanta seguridad que pronto todo sería suyo? Robert Davidson, contestó un barítono familiar tras el segundo timbrazo. Robert, soy Alice Carter, dijo ella, intentando mantener la calma. Siento llamar tan temprano. Alice, sonó genuinamente sorprendido y cálido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está William? No muy bien, la verdad, respondió ella. Necesito consejo profesional, Robert. Es un asunto personal. ¿Es posible que nos veamos hoy? La pausa al otro lado de la línea fue breve pero perceptible. Claro, dijo finalmente. Tengo un hueco entre las 10 y las 12. Perfecto. Gracias, Robert. Anotó la dirección de su nuevo despacho y terminó la llamada, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y alivio. El primer paso estaba dado. El despacho de Robert Davidson estaba situado en un edificio histórico del centro de la ciudad. Alice entró en el elegante vestíbulo con suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. La recepcionista la reconoció de inmediato, a pesar de que hacía varios años que no se veían. «Señora Carter», la saludó con una cálida sonrisa. «El señor Davidson la está esperando. Pase, por favor». Robert la recibió levantándose de la mesa. Tenía unos 60 años, canas en las sienes y unas simpáticas líneas alrededor de los ojos. Alice le estrechó la mano y le señaló la silla. «Me alegro de verte, aunque lamento verte en estas circunstancias. Pareces preocupada». Alice asintió mientras tomaba asiento. «Más que preocupada, Robert, yo descubrí algo ayer, algo que me preocupa mucho».
Abrió su bolso y sacó copias de los documentos que había hecho por la mañana, después de que William se hubiera marchado. Es la escritura de nuestra casa de campo, a nombre de una mujer que no conozco, y hay un poder supuestamente firmado por mí, pero yo nunca firmé tal documento. Robert frunció el ceño mientras cogía los papeles. Estudió detenidamente cada documento, tomando notas de vez en cuando. Alice lo observaba, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Finalmente, Robert dejó los papeles y la miró. «Esto es serio, Alice. Si no firmaste este poder y se utilizó para volver a registrar la propiedad conjunta, eso es falsificación, un delito penal». Alice sintió que se le cortaba la respiración. «¿Estás segura de que es una falsificación? Quizá es un malentendido». Robert negó con la cabeza. «Mira bien este documento, el sello y la firma de este notario. Conozco a este notario, Andrew Pierce, pero murió hace 2 años». Alice se estremeció. «Hay algo más», continuó Robert hojeando las páginas. «Según estos documentos, la casa no acaba de ser cedida a esta Rebecca Foster. También se ha utilizado como garantía de un préstamo de... comprobó las cifras, $1,500,000. La habitación se quedó en silencio. Alice sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿1,500,000? William había pedido un préstamo enorme, utilizando su casa como garantía sin que ella lo supiera. «No lo entiendo», susurró. «¿Cómo podía el banco concederme un préstamo así sin mi consentimiento?» Robert suspiró. «Con estos documentos es fácil. El poder notarial, aunque falso, da a William el derecho a actuar en tu nombre. Y desde el punto de vista legal, si un notario ha legalizado tu firma, el banco no tiene motivos para dudar de ella. Pero el notario está muerto». «Sí», asintió Robert lentamente. «Lo que significa que otra persona puso el sello, alguien que tenía acceso al sello del notario muerto, y eso complica las cosas considerablemente». Alice se miró las manos, intentando organizar sus pensamientos. Había venido aquí esperando descubrir que William la había engañado con otra mujer. «¿Qué hago, Robert?», preguntó en voz baja. Robert se reclinó en la silla y cruzó los dedos. «En primer lugar, tenemos que averiguar quién es Rebecca Foster y cuál es su relación con William. Después, tenemos que comprobar si el préstamo se hizo realmente y, en caso afirmativo, a dónde fue a parar el dinero. Y lo más importante, debemos denunciar inmediatamente la falsificación e impugnar la nueva inscripción de la casa». Se inclinó hacia adelante con los ojos serios. «Pero Alice, tengo que advertirte, si todo esto es cierto, si William falsificó realmente los documentos y pidió un préstamo sobre vuestra casa común sin tu conocimiento, habrá graves consecuencias, no solo para tu matrimonio, sino también desde el punto de vista legal. Podría acabar en la cárcel». Alice asintió, sintiéndose extrañamente entumecida. Su marido, el padre de sus hijos, aunque ya eran adultos y estaban separados, el hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida, podía estar en la cárcel. «Lo comprendo», dijo en voz baja, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que destruya todo lo que hemos construido». Robert asintió. «Esto es lo que vamos a hacer. Voy a contratar a un amigo mío, un investigador privado, para que averigüe más cosas sobre esa tal Rebecca Foster». «Sí», dijo Alice. «¿Cuánto costará?» «No te preocupes por eso ahora», dijo Robert. «Ya arreglaremos los detalles financieros más tarde. Mientras tanto, te aconsejo que no se lo menciones a William. Actúa con la mayor naturalidad posible. Tenemos que reunir más información antes de dar ningún paso». Alice respiró hondo. «Lo intentaré, pero no estoy segura de poder mirarle y fingir que todo va bien». «Eres más fuerte de lo que crees, Alice», dijo Robert con suavidad. «Y ahora mismo esa es tu mayor ventaja. Es obvio que William piensa que no eres sospechosa. Deja que siga pensando eso hasta que averigüemos qué está pasando». Asterisc, asterisc, asterisc.
Los días siguientes fueron extremadamente difíciles para Alice. Vivía con William bajo el mismo techo, compartía mesa con él, se acostaba a su lado en la cama, sabiendo que la había traicionado de la peor manera posible. No solo con otra mujer, sino con un ataque a su vida en común, a su hogar. El martes, como William había prometido, vino el tasador. Alice lo llevó por la casa, mostrándole las habitaciones, respondiendo a sus preguntas, fingiendo total ignorancia del verdadero propósito de su visita. Alice se fijó en el cuidado con que anotaba cada detalle, fotografiaba cada rincón, medía la superficie de cada habitación. «Esta casa está en excelentes condiciones, señora Carter», dijo al terminar la inspección. «La ha cuidado usted de maravilla». «Gracias», respondió ella con una sonrisa forzada. «Mi marido y yo le hemos puesto mucho cariño». El tasador asintió mientras cerraba su maletín. «Se nota. Este tipo de propiedad es muy valiosa ahora en el mercado». Cuando se marchó, Alice recibió una llamada de Robert. «Tengo noticias del detective. Puede reunirse con usted mañana a las 3, en el Blue Cup Café, en Main Street. Es un lugar lo bastante público como para que no llame la atención». «Allí estaré», contestó Alice, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Alice llegó 15 minutos antes y eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver la entrada. Después de pedir un café, se frotó las manos nerviosa mientras esperaba. A las 3 en punto, un hombre de mediana edad, pelo corto y canoso y ojos penetrantes, entró en la cafetería. Miró a su alrededor y, al ver a Alice, se acercó con confianza a su mesa. «Señora Carter», le tendió la mano. «Thomas Baker». «Gracias por venir, señor Baker». Alice le estrechó la mano. Thomas se sentó frente a ella y sacó sin contemplaciones una carpeta de su maletín. «He realizado una investigación preliminar sobre Rebecca Foster. Hay algunos detalles interesantes que te interesarán». Abrió la carpeta y colocó delante de Alice la fotografía de una joven rubia de fríos ojos azules y maquillaje impecable. Lleva 3 años trabajando como analista financiera en Global Investments. Antes vivía en Boston, donde también trabajaba en el sector financiero. Es soltera y no tiene hijos. Alice mira la fotografía, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. Aquella joven parecía segura de sí misma, con éxito, atractiva, y ahora su casa estaba a su nombre. Ella y mi marido... Alice no pudo terminar la pregunta. Thomas asintió. «Por desgracia, sí. Salen juntos desde hace 1 año. Al principio eran muy cautelosos, pero en los últimos meses se han vuelto más abiertos. Tengo algunas fotos de ellos juntos». Sacó algunas fotos más de William y Rebecca en un restaurante, fuera de un hotel, en el vestíbulo de un teatro. En todas las fotos aparecían muy juntos, a menudo cogidos de la mano o abrazados. Alice sintió que algo se rompía en su interior. «Ya veo», dijo en voz baja guardando las fotos. «Pero hay algo más interesante», continuó Thomas. «En los últimos 6 meses ha recibido varios ingresos importantes en su cuenta, unos $300,000 en total, y la fuente de los fondos, una empresa offshore vinculada a su marido». Alice sintió que sus manos empezaban a temblar. «¿Está diciendo que William le está transfiriendo dinero?» «Así es», asintió Thomas. «Y no solo transfiriéndoselo, le está transfiriendo activos. La casa es solo el principio. También ha contratado varias inversiones y pólizas de seguros a su nombre». «¿Pero por qué?», se preguntó Alice. «Si quiere estar con ella, ¿por qué no pide el divorcio sin más?» Thomas volvió a meter las fotos con cuidado en la carpeta. «Puede haber varias razones, pero la más probable es... Su marido tiene dificultades económicas, señora Carter. Su empresa ha sufrido pérdidas significativas en los últimos 2 años». «¿Acreedores?», repitió Alice. «¿Quiere decir que tiene deudas?» «Tiene muchas deudas», confirmó Thomas.
Y creo que está intentando transferir activos a nombre de Rebecca Foster para protegerlos de los acreedores. Es un esquema clásico para ocultar activos. Alice se quedó sentada tratando de procesar lo que estaba oyendo. ¿William estaba endeudado? ¿Pero cómo? Siempre había sido tan exitoso, tan cuidadoso con su dinero. No lo entiendo, dijo. Thomas suspiró. Es difícil de decir sin acceso a todos sus registros financieros, pero por lo que he podido averiguar, su empresa había invertido mucho en la promoción inmobiliaria en Asia. El proyecto fracasó, perdieron millones, y en lugar de aceptar el fracaso, su marido empezó a jugar a un juego peligroso, pedir nuevos préstamos para cubrir viejas deudas, y ahora está transfiriendo nuestros bienes comunes a su amante para que yo no reciba nada en el divorcio. Más bien para que sus acreedores no puedan reclamar la propiedad cuando su empresa quiebre, explicó Thomas. Y sí, para asegurarse el futuro con su nueva pareja. Alice respiró hondo tratando de organizar sus pensamientos. ¿Qué debo hacer ahora? Robert te aconseja que actúes con rapidez, respondió Thomas. Presenta inmediatamente una demanda por falsificación y fraude. Congela todas las transacciones con tus bienes comunes. Y, vaciló, prepárate para el divorcio. Alice asintió. La palabra viudo parecía tan definitiva, tan devastadora. Entiendo, dijo ella. Gracias por su trabajo, señor Baker. Una cosa más, señora Carter, añadió Thomas poniéndose en pie. Si está preparada, la espera en su despacho mañana a las 9 de la mañana. Allí estaré, respondió Alice con firmeza. Asterisk, asterisk, asterisk. A la mañana siguiente, cuando Alice llegó al despacho de Robert, se sentía extrañamente tranquila. No había dormido mucho por la noche, pero había tomado una decisión. No dejaría que William se llevara todo lo que habían construido juntos y se marchara con otra mujer. Robert la recibió con los documentos que había preparado. Aquí están los documentos que he preparado, dijo señalando las carpetas. El primero es una declaración a la policía sobre falsificación y fraude. El segundo es una solicitud al tribunal para congelar todas las transacciones con sus bienes comunes. Y la tercera, miró a Alice con una pregunta en los ojos. Es una petición de divorcio, si estáis preparados. Alice miró fijamente las carpetas, sintiendo que se le hundía el corazón. 20 años de matrimonio, 2 hijos ya adultos, una vida juntos, sueños compartidos, planes para la vejez. Estoy preparada, dijo con firmeza cogiendo el bolígrafo. Pero hay una pregunta. Si presento estas solicitudes, ¿qué pasará con William? Robert suspiró. En cuanto a la falsificación y el fraude, son delitos penales, Alice. La policía abrirá una investigación. William podría enfrentarse a cargos. En el peor de los casos, podría ser condenado a prisión. Alice asintió. Eso era lo que había temido. A pesar de su traición, de su mezquindad, una parte de ella seguía sin querer que el padre de sus hijos fuera a la cárcel. ¿Hay alguna otra manera?, preguntó. ¿Algo que me permita proteger mis intereses sin tener que ir a la cárcel? Robert se lo pensó. Hay varias opciones. Podemos intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. William devuelve todos los bienes comunes, te indemniza por los daños no patrimoniales y os divorciáis pacíficamente. Pero para eso es necesario que él acepte cooperar. ¿Y si no lo hace? Entonces no tendremos más remedio que ir hasta el final con el caso criminal. Alice lo pensó. Ella conocía a William. Era orgulloso, terco, pero también era pragmático. Si tenía que elegir entre un trato y la cárcel, intentemos primero la vía pacífica, decidió, pero aún así firmaré todos los documentos. Solo no los presentes de inmediato. Dame la oportunidad de hablar con William. Robert asintió. Es razonable. Pero ten cuidado, Alice. Cuando William se entere de que sabes lo que está planeando, su reacción podría ser impredecible. Entiendo el riesgo,
respondió ella, pero tengo que intentarlo. Cogió un bolígrafo y firmó las 3 carpetas, una por una. Cada firma era un paso hacia una nueva vida, un futuro sin William. Era doloroso, pero también liberador. Bien, dijo Robert, aceptando los documentos firmados. Ahora necesitamos un plan. ¿Cómo quieres enfocar la conversación con William? Alice se lo pensó. William siempre había sido predecible. Un viernes por la noche, después de una dura semana de trabajo, con un vaso de whisky en la mano, era el momento en que era más probable que estuviera abierto. Hablaré con él mañana por la noche, dijo. No estoy seguro de que ese sea el lugar más seguro para ti, dijo Robert. Tal vez deberíamos encontrarnos en un lugar público. Alice negó con la cabeza. No, tiene que ser en casa. En nuestra casa, la que él intentó arrebatarme. Quiero que entienda que no le tengo miedo. Robert asintió a regañadientes. Si tú lo dices, pero me gustaría que Thomas estuviera cerca. De acuerdo, aceptó Alice. Y gracias, Robert, por todo. Robert se acercó y la abrazó. Lo lograrás, Alice. Eres más fuerte de lo que crees. Al salir del despacho de Robert, Alice se sintió extrañamente ligera. Estaba a punto de tener la conversación más difícil de su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como una víctima indefensa, sino como una mujer en control de su vida. William pensaba que era débil e ingenua. Pensó que podría manipularla, engañarla y finalmente dejarla sin nada. Pero se equivocaba. No sabía con quién estaba tratando. Ahora ella se lo demostraría. En el camino a casa de su encuentro con Robert, Alice se sintió diferente, como si su cuerpo estuviera lleno de nueva energía, una determinación que no había sentido en años. Ya no era una esposa ingenua a la que se podía dejar de lado. Ahora sabía la verdad y estaba dispuesta a luchar. Al llegar a la entrada, Alice se dio cuenta de que el coche de William no estaba. Era lo mejor. Necesitaba tiempo para preparar la conversación de mañana. Tan pronto como cruzó el umbral, el teléfono en su bolso sonó. Era Thomas. Señora Carter, he investigado los asuntos financieros de su marido. Sonaba tenso. Me temo que la situación es peor de lo que pensábamos. Alice se tensó. ¿Qué quieres decir? He podido acceder a algunos extractos bancarios. La última transacción del préstamo que pidió contra su casa. ¿Qué significa eso?, preguntó Alice, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Es una empresa sin operaciones ni oficinas reales, solo un apartado de correos en las Islas Caimán. ¿Blanqueo de dinero? Alice apenas pudo pronunciar las palabras. Estás diciendo que William no solo está endeudado, sino que... No puedo asegurarlo, interrumpió Thomas, pero los documentos apuntan a un posible fraude a gran escala. Parece que su marido está utilizando empresas en paraísos fiscales para ocultar el dinero. ¿Sabe Robert algo de esto? Sí, acabo de hablar con él. Quiere que tenga mucho cuidado. Si tu marido está realmente implicado en delitos financieros graves, puede ser peligroso cuando se siente acorralado. Alice sintió que le temblaban las manos. No creo que William... No pudo terminar la frase. La verdad era que ya no sabía de lo que era capaz su marido. Estaré fuera de tu casa mañana por la noche cuando planees hablar, la tranquilizó Thomas. Por si acaso. No, dijo Alice con firmeza. Voy a hablar con él de todos modos, pero gracias por la advertencia. Una vez terminada la conversación, Alice permaneció sentada durante largo rato, intentando recomponer su vida, que se había desmoronado. William no solo la había engañado con otra mujer, no solo intentaba quedarse con su casa, puede que estuviera implicado en delitos graves que podrían haberle enviado a la cárcel durante años. Pero, ¿por qué un hombre de negocios de éxito, un hombre respetado y con buena reputación, correría semejante riesgo? Asterisk, asterisk, asterisk. A la mañana siguiente, Alice esperó a que William saliera a trabajar y volvió a su despacho.
Esta vez ya no tenía miedo, no se sentía como una ladrona. Tenía derecho a saber la verdad. Alice volvió a mirar los documentos de los cajones, pero no encontró nada nuevo. Luego dirigió su atención al ordenador de William. Siempre había estado protegido con contraseña, pero Alice probó diferentes opciones. Después de varios intentos fallidos, se acordó de Rebecca. Si suponía su fecha de nacimiento, para su sorpresa, una de las combinaciones funcionó. La pantalla cobró vida mostrando el escritorio de William. Comprobó el correo electrónico de su marido, donde encontró varios mensajes de Rebecca. Uno de ellos mencionaba nuestro plan y un nuevo comienzo. Otro aludía a negociaciones financieras y a la necesidad de tener cuidado. A continuación, revisó los archivos de su ordenador y encontró una carpeta llamada Proyecto OG. Dentro había hojas de cálculo con números, copias de transferencias bancarias y documentos escaneados. Alice no era una experta en finanzas, pero incluso ella podía ver que estos documentos reflejaban un complejo esquema de movimiento de fondos entre diferentes empresas, bancos y países. Un documento en particular le llamó la atención. Una carta de un abogado de las Islas Caimán que confirmaba la creación de una sociedad offshore, Oriental Holdings, y la apertura de una cuenta. La carta iba dirigida a William y Rebecca. Eran copropietarios. Alice sintió náuseas. Esto no era solo un enamoramiento romántico. William y Rebecca estaban planeando algo serio juntos, algo que implicaba grandes sumas de dinero y actividades potencialmente ilegales. Rápidamente hizo copias de todos los documentos importantes que encontró y los guardó en una memoria USB. Luego cerró todos los archivos y apagó el ordenador, dejándolo exactamente como estaba antes de su intervención. Alice llamó a Robert para informarle de sus hallazgos. El café elegido por Robert era tranquilo, con mesas separadas en las que nadie podía oírles. Alice le entregó la memoria USB y le contó brevemente sus descubrimientos. Robert escuchó atentamente, con el rostro cada vez más serio. Esto ya no es solo adulterio o un intento de ocultar bienes en un divorcio, dijo cuando ella hubo terminado. Si se confirma lo que has descubierto, William podría enfrentarse a cargos de fraude financiero, falsificación, evasión de impuestos. ¿Y cuál es la pena por eso?, preguntó Alice, aunque ya sabía la respuesta. Una importante pena de prisión, respondió Robert. Alice sintió que se le cortaba la respiración. 20 años. No sé si estoy preparada para esto, Robert, admitió. Una cosa es proteger tus intereses en un divorcio, otra cosa es enviar al padre de mis hijos a prisión durante 20 años. Robert suspiró. Comprendo cómo te sientes, Alice, pero piensa en ti misma. Si William está realmente implicado en el blanqueo de dinero, podría ser cómplice sin ni siquiera saberlo. Solo porque estáis casados y tenéis bienes comunes. Alice se estremeció. ¿Es eso posible? Podrían acusarme. No es probable. No si tú misma comunicas tus sospechas. Pero el riesgo está ahí. Robert dudó. No estoy seguro de que hablar con William sea una buena idea. Ahora que sabemos más sobre el alcance de sus acciones, podría ser peligroso. Alice negó con la cabeza. No, voy a hablar con él de todos modos. Necesito darle la oportunidad de explicarse. Tal vez encontrar una manera de resolver esto de una manera menos destructiva. Como quieras, estuvo de acuerdo Robert, pero insisto en que Thomas esté cerca. Y tenemos que tener un plan de acción en caso de que las cosas se nos vayan de las manos. Discutieron los detalles. Thomas vigilará la casa desde fuera. Si Alice no llamaba a Robert antes de las 10 de la noche, o si enviaba un mensaje de texto previamente acordado, Thomas intervendría. Ten cuidado, Alice, dijo Robert al marcharse, y recuerda, pase lo que pase, no estás sola. Asterisk, asterisk, asterisk. Cuando Alice llegó a casa, empezó a prepararse para la conversación de la noche.
Hizo la cena, la comida favorita de William, filete con vino tinto. Puso la mesa en el comedor, velas, copas de cristal, como en sus mejores días. A las 7 de la tarde oyó abrirse la puerta principal. «Algo huele bien», dijo al entrar en la cocina. Parecía cansado, pero había algo más en sus ojos, una tensión que ella no había notado antes. «He hecho tu filete favorito», contestó Alice, intentando sonar normal. «¿Por qué no cenamos juntos? Hace mucho que no hablamos». William levantó las cejas sorprendido. «Claro, dame 5 minutos para cambiarme». Cuando subió, Alice se sirvió un vaso de vino. Necesitaba todo su coraje para lo que estaba a punto de suceder. William volvió con sus pantalones de casa y una camiseta. Se sentaron a la mesa. Alice sirvió los filetes y le sirvió a William su vino tinto favorito. «¿Qué tal el día?», le preguntó ella, intentando entablar conversación como de costumbre. «Nada especial», respondió él cortando un trozo de filete. «Reuniones, llamadas, papeleo, la rutina de siempre. ¿Y tú?» «Oh, conocí a un amigo», dijo Alice, mirándole directamente a los ojos. William se quedó helado, con el tenedor a medio camino de la boca. «Robert Davidson, el abogado?» «Tenía algunas preguntas legales», contestó Alice, intentando sonar tranquila, «sobre nuestra casa». «¿Nuestra casa?», repitió William, bajando lentamente el tenedor. «¿Qué tipo de preguntas?» «¿Cómo por qué está a nombre de Rebecca Foster?», dijo Alice en voz baja pero con firmeza. La habitación se quedó en silencio. William la miró fijamente, con el rostro inexpresivo. «No sé de qué me estás hablando», dijo finalmente. «No hagas esto, William». Alice negó con la cabeza. «Sé lo del poder notarial falsificado con mi firma. Sé lo del préstamo que pediste contra nuestra casa. Y sé lo de Oriental Holdings y las cuentas en paraísos fiscales». William dejó lentamente los cubiertos y se reclinó en la silla. «Has estado registrando mis cosas», dijo. «Este es nuestro hogar juntos», replicó Alice. «Y tenía derecho a saber lo que estabas haciendo con nuestra propiedad». William cogió su copa de vino y bebió un largo sorbo. «¿Y qué crees que estoy haciendo?», preguntó finalmente. «Me estás engañando con una joven», dijo Alice con voz temblorosa. «Falsificas mi firma para poner nuestra casa a su nombre. Pides un préstamo enorme contra la casa y transfieres el dinero a cuentas en el extranjero. Y por los documentos que he visto, puede que estés blanqueando dinero a través de empresas fantasma». William la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, asintió lentamente. «Impresionante», dijo. «Has hecho una investigación muy exhaustiva». «¿Por qué, William?», preguntó Alice, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por ti?». William suspiró y bebió otro trago de vino. «Los negocios no siempre salen según lo previsto, Alice. A veces hay que tomar decisiones difíciles, decisiones que los demás pueden no entender. ¿Engañar a tu mujer? No entiendes la presión a la que estaba sometido», replicó William con un deje de justificación. «La empresa estaba al borde de la quiebra. Los inversores exigían garantías, los acreedores exigían el reembolso. Tenía que hacer algo». «¿Y decidiste sacrificar nuestro matrimonio, nuestro hogar?» «Intentaba protegernos», dijo él, pero sus ojos evitaban los de ella. «Si la empresa quebraba, lo habríamos perdido todo. Tuve que retirar parte de los activos para que tuviéramos un plan de respaldo». «Pero no pusiste la casa a nuestro nombre conjunto, ni a nombre de nuestros hijos. La pusiste a nombre de tu amante», le recordó Alice. William por fin la miró a los ojos. «Rebecca no es solo mi amante, Alice. Es mi analista financiera, mi socia. Conoce el negocio y los riesgos. Me ayudó a crear este plan para proteger nuestros activos». «¿Y el préstamo? $1,5 millones? ¿A dónde fue este dinero?» «Parte de él fue a cubrir las deudas de la empresa. Parte de ella fue a las inversiones a través de Oriental Holdings. Era una medida necesaria para preservar la liquidez». Alice negó con la cabeza.
He hablado con un abogado, William. Lo que estás haciendo no es solo desinversión, es fraude, es blanqueo de dinero. Son delitos penales que podrían llevarte a la cárcel. William se puso tenso. ¿Has hablado de esto con un abogado? Le enseñé las copias de los documentos que encontré. Le hablé de la firma falsificada, del préstamo, de la sociedad offshore. Él y el investigador privado que contrató lo saben todo. William se levantó lentamente de la silla. No tenías derecho, dijo en voz baja, pero su voz sonaba amenazadora. No sabes lo que has hecho. Alice sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa, pero no se echó atrás. Tenía todo el derecho a defenderme y a defender nuestra propiedad, y ahora te doy la oportunidad de enmendarlo. ¿Enmendarlo? William rió amargamente. No tienes ni idea de con quién estoy tratando, de cuánto dinero hay en juego. Entonces, explícamelo, sugirió Alice. Quizá podamos encontrar juntos una salida, antes de que presente una denuncia a la policía. William se giró bruscamente. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una oportunidad, respondió Alice, de recuperar la casa a nuestro nombre común, devolver el dinero del préstamo, que dejes todo lo que estás haciendo con Rebecca, y entonces tal vez podamos arreglar esto sin la policía. William la miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando la seriedad de sus intenciones. ¿Y si me niego? Preguntó finalmente. Entonces, mañana por la mañana presentaré una denuncia por falsificación y fraude, respondió Alice. William se acercó a la ventana y se quedó un rato mirando hacia la oscuridad. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba cansada. No tienes ni idea de la clase de juego que estás jugando, Alice. No se trata solo de nuestro matrimonio o de nuestra casa. Hay gente implicada que no perdona los errores. Alice sintió un escalofrío. ¿De qué estás hablando? ¿Qué personas? William se volvió hacia ella. ¿De dónde crees que salió el dinero para el proyecto asiático? ¿Crees que los bancos se limitan a prestar millones para inversiones dudosas? Había otros inversores, Alice. Gente que espera recuperar su dinero con intereses. Y no les importan mis problemas familiares. Cogiste el dinero de... Alice no pudo decirlo. Cogí el dinero de donde podía, dijo William secamente. Cuando tu empresa está al borde del colapso, no vas por ahí escogiendo. Y ahora no puedes recuperar ese dinero, supuso Alice. Intento sobrevivir, dijo William, y proporcionarnos un futuro. ¿Nosotros? Rió Alice con amargura. ¿O Rebecca y tú? Quiero que te vayas, Alice, dijo al fin. Vete con tus hijos, con tus amigos, a donde quieras. Pero ahora mismo, no quieres estar cerca de mí. Alice sintió que la ira aumentaba en ella. Esta es mi casa, William. No lo entiendes, insistió. Si tu abogado y el detective indagan en mi caso, si encuentran una conexión con ciertas personas, podría ser peligroso para todos nosotros. ¿Me estás amenazando?, preguntó Alice levantándose de la silla. Intento protegerte, replicó William alzando la voz. Por última vez, te pido que cojas tus cosas y te marches. Dame tiempo para resolver este problema. ¿Y luego qué?, preguntó Alice. ¿Me devolverás la casa? ¿Me devolverás el dinero? ¿O para entonces estarás en algún lugar de la playa con Rebecca, dejándome sin nada? William se acercó de repente a ella, con la cara cerca de la suya. Siempre has sido una mujer inteligente, Alice. No hagas ninguna estupidez ahora. Vete. Esto no es una petición. Alice retrocedió, sintiendo que el corazón le latía con miedo, pero no iba a mostrar su miedo. No voy a ninguna parte. Y si no aceptas mis condiciones, mañana mismo presentaré una denuncia. William apretó los puños y, por un momento, Alice temió que fuera a golpearla. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación. Un minuto después, oyó el portazo y el ruido del motor de su coche alejándose. Alice se dejó caer en una silla, temblando. La conversación no había salido como ella había planeado.
William no solo se había negado a cooperar, sino que había insinuado conexiones con gente peligrosa, tal vez incluso con círculos criminales. Sacó el teléfono y marcó el número de Robert. «Se ha ido», dijo cuando contestó el abogado, «y no ha aceptado nuestras condiciones. De hecho, insinuó que había gente peligrosa implicada en sus negocios». «¿Dónde está ahora?», preguntó Robert rápidamente. «Se ha ido». «Vale, escúchame bien». La voz de Robert sonaba preocupada. «Recoge las cosas que necesites y sal de ahí. Ahora mismo. Te veré en la oficina dentro de 1 hora». «¿Crees que podría volver y...?» Alice no pudo terminar la frase. «No sé de lo que es capaz», dijo Robert. «Sal de ahí». Alice estuvo de acuerdo. Rápidamente subió a su dormitorio. Recogió algo de ropa, documentos y joyas. 20 minutos más tarde, estaba entrando en el coche cuando su teléfono sonó de nuevo. Era Thomas. «Señora Carter», sonaba tenso, «su marido se ha reunido con un hombre en un aparcamiento a unas manzanas de aquí. No pude oír lo que decían, pero no sonaba muy amistoso. Y este hombre no tiene pinta de... bueno, digamos que no es un hombre de negocios». Alice sintió que el miedo la atenazaba. «¿Qué hago?» «No vuelvas a casa», dijo Thomas rápidamente. «Ve al despacho de Robert. Yo vigilaré a tu marido y te avisaré si va en tu dirección». Alice arrancó el motor y salió del camino de entrada. Le temblaban las manos en el volante, pero se obligó a concentrarse en la carretera. Mientras salía de su tranquilo y lujoso vecindario, no pudo evitar pensar en lo rápido que se había desmoronado toda su vida. Hacía menos de una semana, era un ama de casa en una casa de campo, la esposa de un exitoso hombre de negocios. Ahora huía de su marido, temiendo por su vida, con un pendrive en el bolso que contenía pruebas de sus actividades delictivas. «Pronto todo será tuyo», le había dicho. Ahora comprendía el verdadero significado de esas palabras. Planeaba desaparecer con Rebecca, dejándola con deudas y posiblemente incluso con amenazas de sus peligrosos fociseso. Pero William no había tenido en cuenta una cosa. No sabía con quién estaba tratando. Alice ya no era una esposa ingenua y confiada. Era una mujer que luchaba por su vida y por la justicia, y no iba a perder. El despacho de Robert solo estaba iluminado por una lámpara de escritorio cuando Alice entró. El abogado la esperaba sentado ante su mesa. Su rostro, normalmente tranquilo, parecía preocupado. «¿Estás bien?», le preguntó, levantándose para recibirla. Alice asintió, aunque no se sentía nada bien. Aún le temblaban las manos y su mente se agitaba con pensamientos preocupantes. «Acabo de recibir un mensaje de Thomas», dijo Robert, ayudándola a sentarse. «Tu marido sigue con el hombre que conoció». «¿Quién es ese hombre?», preguntó Alice. «¿Y qué podría querer William de él?». Robert suspiró. «No lo sé con seguridad, pero tengo mis sospechas. A juzgar por la descripción de Thomas, podría tratarse de Victor Melnick. Digamos que se le conoce en ciertos círculos como un solucionador de problemas. ¿Quieres decir que...?» Alice sintió que se le secaba la garganta. «No está limpio», confirmó Robert. «Y si William se reúne con él ahora, después de que tú hayas hablado con él, podría significar que se siente amenazado y está buscando una solución». Alice cerró los ojos, intentando que no cundiera el pánico. ¿Podría William, su marido durante 20 años, el padre de sus hijos, realmente? No quería pensar en ello. «¿Qué debemos hacer, Robert?». Él respondió con firmeza. «Ya he presentado una solicitud judicial para congelar todas las transacciones con tu casa. La orden judicial debería emitirse mañana por la mañana. Se notificará al banco y no será posible ninguna transacción inmobiliaria. ¿Y el préstamo?». «Eso es más complicado», admitió Robert, «pero también he presentado una investigación por fraude. Si se demuestra que tu firma fue falsificada, el contrato de préstamo podría ser declarado nulo. Pero lo más importante ahora es tu seguridad, Alice. Si William ha recurrido realmente a gente como Melnick, no puedes volver a casa. Al menos no hasta que se aclare la situación».
Pero, ¿a dónde iría?, preguntó Alice. A casa de los niños. Eso también podría ponerlos en peligro. Tengo una sugerencia, dijo Robert. No mucha gente la conoce. Podrías quedarte allí un tiempo. Thomas estará allí para mantenerte a salvo. Alice dudó. La idea de esconderse parecía tan irreal, tan criminal. Gracias, Robert, dijo finalmente. Acepto tu oferta. Él asintió. Entonces, vámonos ya. Y Alice la miró directamente a los ojos. Deberías apagar el teléfono. Si William quiere encontrarte, es lo primero que intentará rastrear. Asterisc, asterisc, asterisc. La casa de campo de Robert era una acogedora casa de madera a orillas de un pequeño lago, rodeada de un bosque de pinos. El lugar era remoto y tranquilo, el escondite perfecto. Thomas llegó 1 hora después que ellos. Señora Carter, saludó. He dejado a mis hombres vigilando a su marido. Ya ha vuelto a casa, pero parece muy preocupado. La señorita Foster lo visitó y tuvieron una larga charla. ¿Rebecca vino a nuestra casa? Alice sintió una punzada de dolor. Sí, confirmó Thomas. Y por su forma de actuar, les ha entrado el pánico. Algo no ha salido según su plan e intentan encontrar una salida. Robert asintió. Tiene sentido. Mañana, una orden judicial bloqueará cualquier transacción con la casa. Pero, ¿cuál es su plan?, preguntó Alice. Si la casa está a nombre de Rebecca, ¿por qué iban a venderla? Tal vez estén planeando hacer caja y desaparecer, sugirió Thomas. El esquema clásico, retirar todos los activos, convertirlos en dinero en efectivo y abandonar el país antes de que nadie se entere de lo que está pasando. Alice pensó en sus hijos. David, su hijo mayor, vivía en Boston con su mujer y su hija pequeña. Lisa, su hija, estudiaba un posgrado en Europa. Ni siquiera sabían lo que les estaba pasando a sus padres. ¿Qué pensarán los niños cuando se enteren de que su padre es un estafador que engañó a su madre? Tengo que advertir a los niños, dijo de repente. Si William se siente entre la espada y la pared, podría recurrir a ellos. Utilizarlos de alguna manera. Robert se lo pensó. Tienes razón, pero ten cuidado con lo que les dices. No necesitamos que esto se convierta todavía en un drama familiar con llamadas telefónicas a William. Tendré cuidado, prometió Alice. Solo diré que su padre y yo hemos tenido algunos malentendidos y que tengan cuidado si les pide dinero o documentos. Tomó prestado el teléfono de Robert para llamar a los niños. Las conversaciones fueron breves y cautelosas. No quería asustarlos, pero tenía que advertirles. Los dos niños parecían preocupados, pero aceptaron tener cuidado y avisar a su madre si su padre se les acercaba con algo fuera de lo normal. Después de las llamadas, Alice se sintió aliviada. Al menos sus hijos estaban avisados. Pero este era solo uno de los muchos problemas que quedaban por resolver. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Robert. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Esperemos a la orden judicial, respondió él. Una vez que la casa esté cerrada y William se dé cuenta de que su plan ha fracasado, podremos calibrar su reacción y decidir qué hacer a continuación. Asterisc, asterisc, asterisc. A la mañana siguiente, Robert fue a la ciudad para supervisar personalmente la ejecución de la orden judicial. Alice se quedó en la casa de campo con Thomas, que no paraba de recibir noticias de sus colegas, que no perdían de vista a William. Su marido fue al banco esta mañana temprano, dijo Thomas. Creo que intentaba agilizar algunas transacciones, pero por la expresión de su cara cuando salió, le rechazaron. Alice asintió. La orden judicial ya había surtido efecto. A mediodía, Robert regresó con cara de satisfacción. La orden judicial ha sido emitida y ya ha sido enviada al banco, dijo. Todas las transacciones con tu casa están bloqueadas. Es más, he presentado una denuncia ante la policía por falsificación y fraude. ¿Y cómo están reaccionando ante esto?, preguntó Alice. Están muy interesados, sobre todo después de ver los documentos que encontraste,
respondió Robert. Están especialmente interesados en la empresa offshore Oriental Holdings. Resulta que ya estaba en su radar por sospechas de blanqueo de dinero. Alice sintió que se le encogía el corazón. Esto era más serio de lo que había pensado. William no solo trataba de ocultarle bienes a ella o a sus acreedores. ¿Qué hay de Rebecca?, preguntó. ¿También será responsable de esto? Robert se encogió de hombros. Depende de su grado de implicación. Si se demuestra que conocía el fraude y participó en él, entonces sí. Pero será difícil demostrarlo. De repente sonó el teléfono de Thomas. Contestó y escuchó durante unos segundos con el rostro cada vez más tenso. Vale, vigílalos, dijo y colgó. William y Rebecca acaban de salir de tu casa con las maletas. Están huyendo, se dio cuenta Alice. Saben que se ha acabado el juego e intentan escapar. Llamaré al detective encargado del caso, dijo Robert, sacando su teléfono. Entró en la habitación contigua para hablar con la policía. Alice permaneció sentada sintiendo un extraño vacío en su interior. Todo estaba sucediendo muy deprisa. Hace una semana era la esposa de un hombre de negocios de éxito, una mujer que cuidaba de su jardín y esperaba por las tardes a que volviera su marido. Ahora formaba parte de una investigación criminal, se escondía de su propio marido y veía cómo toda su vida se desmoronaba. Robert regresó unos minutos después. La policía ya ha enviado un coche patrulla a tu casa, dijo, y están comprobando los aeropuertos y las estaciones de tren. Si William y Rebecca intentan salir de la ciudad, los detendrán. ¿Y si ya se han ido?, preguntó Alice. Thomas dice que acaban de salir de casa, respondió Robert. 15 minutos más tarde, Thomas recibió otro mensaje. Les han detenido, dijo, levantando la vista del teléfono. La policía ha interceptado su coche cuando salían de la ciudad. Llevaban 2 maletas con ropa y una bolsa con dinero. Mucho dinero. Alice sintió que una lágrima caliente resbalaba por su mejilla. Era el fin de su matrimonio, el fin de su vida tal como la conocía, pero también era el principio de la justicia. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Los llevarán a la comisaría para interrogarlos, respondió Robert. Los interrogarán por falsificación, fraude, intento de fuga, y si la policía tiene pruebas suficientes, serán acusados. ¿Tendré que declarar? Quizá, asintió Robert, pero no hoy. Esta noche puedes descansar sabiendo que al menos William y Rebecca no podrán escapar ni hacerte daño. Asterisk, asterisk, asterisk. Durante los días siguientes, los acontecimientos se sucedieron a un ritmo vertiginoso. William y Rebecca fueron arrestados bajo sospecha de fraude, falsificación e intento de fuga. Durante un registro de su oficina, la policía encontró aún más documentos que confirmaban el plan de blanqueo de dinero a través de empresas en paraísos fiscales. Alice fue citada a declarar ante la policía. Contó todo lo que sabía, cómo encontró los documentos, su conversación con William y su confesión. También entregó una memoria USB, con copias de los documentos que había encontrado en el ordenador de su marido. Después de interrogarla, el detective encargado del caso la llevó aparte. «Señora Carter», le dijo seriamente, «tenemos razones para creer que su marido estaba implicado en delitos más graves que un simple fraude. La empresa offshore, Oriental Holdings, está vinculada a un cártel internacional dedicado al blanqueo de dinero. Llevamos varios años investigándolo». Alice sintió que se le cortaba la respiración. ¿Quiere decir que William...? No sabemos hasta qué punto estaba implicado, interrumpió el detective. Puede que solo fuera una herramienta conveniente para ellos, puede que supiera más. Pero esto es serio, S.R.A. Carter, si su marido es declarado culpable de colaborar con este cártel, podría enfrentarse a una pena de prisión considerable. Alice asintió lentamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando.
William, su marido, un hombre al que conocía desde hacía 20 años, podía estar implicado en un cártel internacional del crimen. Parecía increíble. Y sin embargo, ¿no había dicho él algo sobre gente que no perdona los errores? ¿Qué puedo hacer para ayudar en la investigación?, preguntó. El detective pareció un poco sorprendido por su pregunta. Ya ha hecho mucho, señora Carter. Los documentos que nos ha proporcionado han sido de gran ayuda. Pero si se le ocurre algo más, algo inusual en el comportamiento de su marido en los últimos años, o algún encuentro extraño, viajes, pensaré en ello, prometió Alice, y le avisaré si recuerdo algo. Después de la reunión con la policía, Alice regresó a la casa de Robert. Todavía no podía volver a casa porque la policía estaba registrando la casa en busca de más pruebas, pero ya no importaba. Su casa, que una vez había sido su fortaleza, su paraíso, era ahora solo la escena de un crimen. Aquella noche, tumbada en la cama de su tranquila casita, Alice pensó en su vida, en su matrimonio, en todo lo que había pasado. Sintió dolor, rabia, traición, pero también alivio. La verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que la mentira. Recordó las palabras de William. Pronto todo será tuyo. Ella no había entendido lo que quería decir entonces. Ahora lo entendía demasiado bien. Él había planeado desaparecer, dejándola con deudas, amenazas de Lampa, quizá incluso en la cárcel como cómplice. Pero no había tenido en cuenta una cosa. No sabía con quién estaba tratando. Alice no era la mujer débil y pusilánime que él creía. Era fuerte, decidida, dispuesta a luchar por su vida, por su dignidad. Y ganó. A la mañana siguiente, cuando se despertó, el sol brillaba con fuerza a través de las ventanas de la cabaña. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Su vida, tal y como la conocía, había terminado, pero había una nueva vida por delante, una vida que construiría ella misma, en sus propios términos. Por primera vez en días, Alice sintió algo parecido a la esperanza. Esperanza en un futuro sin mentiras, sin miedo, sin la sombra de William planeando sobre ella. Un futuro que sería realmente suyo. El día en que debía tener lugar la última etapa del nuevo registro de la casa, Alice estaba preparada. Sentada en el despacho de Robert, daba golpecitos nerviosos con los dedos en el brazo de la silla mientras él hablaba por teléfono con un empleado del banco. Sí, la orden judicial ha sido notificada, dijo Robert en tono confiado. Cualquier transacción con esta propiedad es ilegal. Le recomiendo que se niegue a realizar la transacción. Cuando colgó, una leve sonrisa de victoria apareció en su rostro. Están intentando agilizar la transferencia, pero la orden judicial ya está en vigor, dijo, volviéndose hacia Alice. William y Rebecca están ahora mismo en el banco y parecen estar muy enfadados. Alice sintió una oleada de alivio, pero sabía que no era el final del juego. ¿Qué pasará después?, preguntó, colocándose un mechón de pelo canoso detrás de la oreja. La policía está de camino para detenerlos a los dos. Las pruebas que aportamos, firma falsificada, cuentas en paraísos fiscales, documentos de blanqueo de dinero, eran más que convincentes. 2 horas después, recibimos una llamada de Thomas. Alice cogió el teléfono con manos temblorosas. Los detuvieron justo en el banco cuando discutían con el director, dijo. Llevaban maletas y una bolsa con dinero en efectivo en el coche, casi $100,000. Estaba claro que planeaban fugarse. 3 meses después, sentada en un tribunal con un estricto traje azul marino, Alice escuchó el veredicto. 6 años de cárcel para William, 4 para Rebecca. Mientras su ex marido era conducido fuera de la sala, sus miradas se cruzaron por un momento. En sus ojos, ella vio una mezcla de ira, vergüenza y, tal vez, una tardía comprensión. La casa fue devuelta a Alice, las cuentas en paraísos fiscales congeladas y los activos ocultos confiscados. Vendió la casa de campo,
demasiado llena de recuerdos dolorosos, y creó una organización benéfica para mujeres víctimas de la violencia doméstica y el fraude financiero. Un día de primavera, cuando las primeras rosas florecían en su nuevo jardín, Alice recibió un sobre con un sello de la cárcel. Dentro había una breve carta escrita con letra familiar. Eras más fuerte de lo que pensaba, más fuerte que yo. De pie en la terraza de su nueva casa con vistas al mar, Alice respiró profundamente el aire salado y sonrió. William por fin comprendía con quién estaba tratando, y ella, tras haber sobrevivido a la traición, el miedo y la incertidumbre, por fin era libre y estaba preparada para una vida sin mentiras ni manipulaciones, una vida que solo le pertenecía a ella.